Bueno, informar respecto a los acuerdos llegados con Estados Unidos a la administración Trump, respecto al tema de la tarifa y la migración. Primero diría que en lo que lleva este gobierno, en estos meses, esta ha sido la más difícil o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa, y en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. Eso no había ocurrido. Un objetivo primordial de la negociación fue entonces para nosotros, para la delegación mexicana, volver a separar las dos esferas. Es decir, que la esfera comercial y la relación económica siga su camino y que la esfera migratoria siga el suyo, como estábamos hasta antes de la semana pasada. ¿Qué provocó que esto ocurriese por parte de Estados Unidos? El número de personas que están llegando allá. Es decir, en el mes de mayo, así nos recibieron en la reunión con el vicepresidente, que fue también muy dura. Dura no en el sentido que fueran groseros o otra cosa así, sino muy dura en el sentido de que el tono era casi de ultimátum. Bueno, quitan el casi. ¿Por qué? Porque nos recibieron con el reporte del mes de mayo de aprehensiones hechas en la frontera de los Estados Unidos con México y dieron a conocer una cifra superior a 140,000 personas. Es decir, con esa tendencia de personas que están llegando a Estados Unidos, dicen ellos, a fines de este año estarían llegando más de 1,600,000. El tema de las tarifas, yo quisiera nada más subrayarlo porque por fortuna hoy se ha alejado ese peligro, pero el tema de las tarifas, ¿qué implica para México? ¿O por qué es tan importante tener cuidado con eso? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en consideración que tenemos un tratado de libre comercio presentado al Senado en México y que está en el Congreso de Estados Unidos, y si se aplican tarifas unilaterales, entonces nos alejamos del modelo del Tratado de Libre Comercio. Es decir, ¿qué podría seguir en una guerra comercial? Pues que no se aprobase o no entre en vigor o deje de estar en vigor, cualquiera de las tres, un acuerdo de libre comercio con México. Y entonces todas las inversiones que tengamos previstas en México tendrían que tomar en cuenta eso. Estimamos que entrar a una guerra comercial nos va a costar a México ¿qué? ¿Cómo lo podríamos traducir para nuestra vida personal? Bueno, en primer lugar estimamos como incrementar el IVA de golpe 10% en términos de tus condiciones de vida. Implicaría probablemente la pérdida de 1,200,000 empleos. Implicaría una caída en el Producto Interno Bruto de más de 1 punto. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque primero vamos a tener 5%, luego nos habían marcado el 1 de julio 10%, y entonces esto se convierte en una crisis económica para nuestro país que afecta a toda la población. La única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo, o dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. ¿Esto qué significa? Para no ser muy complejo, significa que las personas que quieran buscar asilo, que atraviesen por nuestro territorio, tendrán que hacerlo en México y no podrán llegar a Estados Unidos a hacerlo. Nosotros les dijimos que tenemos muchas reservas sobre eso. Yo mismo declaré llegando a Washington que a mí no me gustaría hacer ese acuerdo. Entonces, después de muy intensas negociaciones, llegamos a 2 medidas, una propia y otra de ellos, y se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quién tiene razón. La medida mexicana, ¿qué fue? Informarles algo que ya ha sido informado a la opinión pública en México, que es que la Guardia Nacional Mexicana va a cubrir todo el territorio nacional y también la frontera sur. Eso no se deriva del acuerdo con Estados Unidos, eso ya estaba establecido. Lo que
su decisión, la decisión de Estados Unidos es, miren, hoy en día estamos aplicando la 235 famosa, que también nos han criticado mucho, que por qué está aplicando, la 235. Esa no es una decisión de México, ni es un tratado, es una resolución de Estados Unidos. Y esa ley no la hizo el gobierno del presidente Trump, la hizo un gobierno demócrata anterior. ¿Y qué dice esa ley? Persona que esté buscando o esté solicitando asilo de mi lado, ellos dicen que están saturados y que tienen miles y miles de personas. Y a juzgar por las cifras que han dado, pues sí es verdad, porque si tienen 600,000 personas cuando antes solían tener 180,000, pues puede ser que sí estén saturados. Bueno, entonces lo que dijeron es, vamos a poner en México personas que ustedes puedan admitir para que terminen su proceso de asilo. Y es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos hemos recibido? Más o menos 10,000 personas, según se informó hoy en la mañana. Para aquellos que dicen que nos van a mandar cientos de miles, hay 10,000. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque estamos comprometidos con que esa persona termine su proceso de asilo. ¿Por qué no los deportamos? Porque respetamos el derecho de asilo. ¿Por qué los apoyamos? Porque respetamos el derecho de asilo. Bueno, Estados Unidos nos dijo, lo voy a hacer en otros puntos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues hacer lo mismo, es decir, vamos a permitir que esas personas terminen sus procesos de asilo. Esa es la medida que Estados Unidos tomó. Y quiero agradecerle a todos los mexicanos por su apoyo, de todas las corrientes de pensamiento, de todos los partidos, legisladores y sobre todo al pueblo de México, que nos ayudaron a cerrar filas, porque así nos presentamos con fuerza para enfrentar esta amenaza. Agradecerle mucho también a los ciudadanos estadounidenses que actuaron de manera comprensiva con México. Agradecerle a los que nos representaron en las negociaciones. Tenía yo comunicación con ellos, no era constante, pero estaban entregados, sometidos a fuertes presiones y siempre actuaron con respeto y diplomacia, evitando la confrontación. Los que participaron, el secretario de Agricultura, la secretaria de Economía, desde luego la embajadora de México en Estados Unidos, el asesor de la presidencia, Lázaro Cárdenas, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que coordinó a todo el equipo y lo hizo muy bien. Agradecer también a los que participaron en la negociación por parte del gobierno estadounidense, porque escucharon, no se cerraron, hubo encuentros, según me informa Marcelo, en ocasiones respetuosos, con actitudes respetuosas, pero ríspidas. Y a pesar de eso, nunca dijeron, ya no queremos hablar con ustedes, que es muy importante el diálogo
siempre hablar ante cualquier situación. Yo tuve que, confieso, rehacer mi discurso el viernes. El discurso que iba yo a pronunciar el sábado era distinto al que terminé dando el sábado, porque así como el gobierno de Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía, había tomado una decisión y tenían ellos ya, tengo información, borradores para la aplicación de tarifas, de aranceles. Nosotros estábamos preparados